La situación intensa en nuestra provincia tiene que ver con el consumo de gas, facturas con consumos estipulados, bueno, montos exorbitantes que han llegado a familias que en muchas oportunidades efectivamente no lo pueden pagar. Entonces allí viene la pregunta, ¿qué pasa si no podemos pagar el gas? Por eso está con nosotros, como todos los martes, Sergio Rocamora, el doctor Sergio Rocamora, abogado especialista en derechos del consumidor. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo andas, Lucas? Buen día. Muy bien. Bueno, una consulta allí generalizada que tiene que ver con esto justamente, ¿no? ¿Qué pasa frente a estos montos que han crecido notablemente en el consumo del gas de 400 a 4.000, 6.000, 8.000 pesos si no podemos pagar? Bueno, básicamente la gente, vos lo has informado más temprano, sabe que hay una medida judicial del Juzgado Federal del Dolores que prohíbe a las empresas poder cortar el suministro de gas aún por falta de pago. Las empresas han reconocido que efectivamente están notificadas porque las asociaciones de consumidores de Mendoza se preocuparon por notificarles, por lo cual no pueden cortar el servicio so pena de cometer un delito. Es muy importante que la gente informe esta situación, primero porque informe a las asociaciones de consumidores si esto llegara a ocurrir, para ejercer las acciones criminales y para obtener un tipo de compensación también que está prevista en el reglamento, porque es un corte improcedente también el hecho de que la distribuidora realice este corte. Bien. Así que en ese aspecto lo importante es que la gente tiene que saber que, bueno, que ante la falta de pago le va a llegar una intimación de deuda, que les va a dar un plazo muy exiguo de pago, que si bien esta medida judicial, en otras circunstancias les cortarían. Esa intimación hay que reconocer que esa intimación siempre tiene que ser fehaciente. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente nos dejan por debajo la notificación así nomás, pero en realidad la gente tiene que saber que esa notificación tiene que ser fehaciente para que pueda interrumpir el servicio. ¿Qué quiere decir? O me tiene que llegar por el correo como un aviso de retorno que yo me notifique, o venga el notificador o el empleado de Ecogás y me notifique expresamente. Si me lo dejan por debajo de la puerta, esa notificación va a ser improcedente, hay que hacer un reclamo y me procede hasta una reparación de hasta 10 metros cúbicos de gas. Me tienen que restablecer el servicio. Sergio, un minuto. El comunicado oficial que hacía Ecogás frente a esta consulta que hemos hecho la mayoría de los medios de comunicación decía esto, lo vamos a ver en la siguiente placa para poder analizarlo a partir de eso. No estamos cortando el gas ante la falta de pago, es lo que vos nos acabás de decir. Sin embargo, hay que aclarar que esto no habilita que no se pague la factura, ya que el usuario no está exento de otras medidas ante una eventual moracidad, ¿no? Claro, acá hay una circunstancia, la gente tiene que saber que igual la cantidad de metros cúbicos que consumió lo va a tener como deuda. Claro. El problema es que, sí, es verdad, no habilita que no se pague la factura y que Ecogás no pueda accionar judicialmente por el cobro de la factura de otra forma. Esto también es cierto, y que uno pueda tener otros costos. Embargar algún bien, por ejemplo. Por ejemplo, puede iniciar acciones judiciales, esto hay que reconocerlo. ¿No es cierto? Puede no cortar, que es lo que habitualmente hace la distribuidora, pero iniciar acciones judiciales. Nosotros algunos vimos en esta cuestión de la factura estimada, vimos ahí un fantasma que corría por ese lado y pensamos que tenía que ver con esto, ¿no es cierto? Que no pueden cortar y que de alguna forma están avisando a ciertos usuarios que tienen retraso o que no están pagando, que si bien no pueden cortar, ellos van a aplicar otro tipo de criterio. Bueno, pero igual la estimación, como dijimos, es ilícita e ilegal en esos términos, solo en caso de consumo antirreglamentario y iniciando el procedimiento respectivo o cuando Ecogás no puede acceder al medidor por circunstancias imputables al usuario, o sea que el usuario no lo pone en condiciones de ser contactado por Ecogás. Ahora, Sergio, ¿qué tiene que hacer la persona, digamos, cómo demuestra que no puede pagar efectivamente ese monto? Bueno, básicamente, a ver, lo único que le queda, para ser crudos y reales, al Ecogás no le importa que usted pueda no pagar. Al Energas tampoco le importa. Digamos, acá hay un problema grave, que el derecho a pagar tarifas justas y razonables está en la Constitución, pero lamentablemente no tenemos un sistema legal efectivo que nos asegure ese derecho. Entonces tenemos este problema político de política de consumo donde los aumentos exceden la normal y la razonable equidad, ¿no es cierto?, y la capacidad de pago.
Claro. ¿no es cierto? Entonces, este problema lamentablemente es insalvable y debería ser salvado por los jueces federales. Estos son los jueces los que pueden intervenir, los jueces federales. Este es un problema, yo no sé si los jueces van a estar a la altura de la circunstancia, de tener que limitar circunstancias cuando, por ejemplo, docentes que ganan 12.000, 10.000 pesos, le llegan facturas de 6.000, 7.000 pesos. Esto lo hemos constatado. Claro. Digamos, ante esto hay muchos que están preparando acciones de amparo por afectación de este derecho, porque no les queda otra alternativa. Digamos, a la gente no le está quedando otra alternativa, aunque COGAS esté dando 2 pagos, 3 pagos a veces para pagar la factura, porque a la gente se le sigue juntando. Y si tenemos en cuenta que a fin de año vamos a tener otro 30% más de aumento, es insufrible, insoportable. Hay una situación que yo creo que la gente entienda, que no tiene una solución legal aceptable, digamos, no hay una salida adecuada a esto. No es decir, mire, yo no puedo pagar, entonces lo sumo es que COGAS le dé 2 o 3 cuotas, si no es la acción judicial y si no es, bueno, acá hay otra cosa, evidentemente el ENARGAS como ente regulador no está cumpliendo, digamos, con tener justas razonables. Entonces acá Defensa del Consumidor tiene una obligación concreta por la Ley de Defensa del Consumidor de la Nación que le otorga facultades para intervenir en materia de servicio público. Entonces acá hay dos cosas. No intervino cuando se trataba de una factura de consumo estimado, que es ilegal. No intervino cuando puede intervenir la provincia. Y salió esta decisión reclamada por muchos, que le reclamamos a COGAS de que tenía que cesar en esa conducta ilegal. Lo hizo COGAS, pero lo hizo porque quiso voluntariamente. Nadie accionó. Esto es grave. Entonces, Defensa del Consumidor tendría que pensar seriamente en una acción para proteger a los consumidores, porque alguien tiene que garantizar en la provincia de Mendoza el derecho a tarifas justas, equitativas y razonables. Y alguien tiene que salvaguardar este derecho que no está siendo salvaguardado. Claro. Sergio, te cambio de tema aprovechando que estás aquí en vivo con nosotros, porque es sin duda hoy el tema del día en la provincia de Mendoza, la ley de movilidad que se está discutiendo en la legislatura. Allí hay un reclamo de los taxistas en contra de las plataformas digitales y la posibilidad de que empiecen a operar, que tiene que ver con Uber. Pero hay una discusión de fondo en esta ley de movilidad que no se está dando. Claro, a ver, el gobierno ha agitado esta discusión de Uber contra los taxistas, taxistas contra Uber, pero en realidad acá estamos discutiendo una nueva ley de transporte para la provincia de Mendoza que tiene casi 100 artículos. Estamos hablando de las nuevas licitaciones del transporte público pasajero en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de una normativa que prácticamente no ha sido consultada. Las asociaciones de consumidores no han sido consultadas por ninguna. Esta normativa no tiene protección adecuada de derechos de usuarios. Es más, establece concretamente que en forma tácita, que dice que las personas que tengan servicio de transporte de pasajeros más de 50 kilómetros tendrán derecho a un asiento y cinturón de seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que viajen dentro del radio de 50 kilómetros no tienen derecho a asiento, o sea que pueden ir paradas y no se sabe qué capacidad puede utilizar parado cada uno de los colectivos, que no tiene derecho a seguridad. El tema de la seguridad no es un tema central de esta ley. Esto es lo grave. O sea, no se contempla al usuario. Estamos hablando de una ley de transporte, porque le han cambiado el nombre de movilidad. Esta era la antigua ley de transporte, la 682, en el título 12, que quedó pendiente de la anterior ley de tránsito que se modificó hace poco, y me han mandado una ley de transporte. Entonces acá en realidad esta ley de transporte no prevé adecuado derecho a protección de usuario, prevé un libro de quejas virtual, ni siquiera prevé un libro de quejas físico o ciertas normas más protectivas. Esto es un tema muy mencionado así muy al pasar, pero en sí estos problemas de tarifas justas y razonables, de las concepciones protectivas de los usuarios, no están. Entonces se van a licitar los nuevos tramos para los próximos 10 años o 15 años del servicio público de transporte pasajero de la provincia sobre esta ley. Esta es la verdadera discusión. Lo demás son daños colaterales, ¿no es cierto? Son daños colaterales porque acá hay un verdadero interés empresario y evidentemente de gobierno. Bueno, MEMA dice todo lo contrario, lo veíamos más temprano, que está centrada esta ley en buscar una mejora para el usuario, en el transporte de la provincia. No, para el usuario no. Está centrada evidentemente en el interés de las empresas, en cómo se van a dividir y cómo se va a organizar un esquema empresarial
respecto, y lo dice claramente los objetos, respecto de que lo importante es el transporte, pero no dice que el transporte de Mendoza existe para los usuarios y que los usuarios son el centro del transporte de Mendoza y cuáles son los derechos de los usuarios. Esto no está. Entonces, tangencialmente hace una referencia a la Ley de Defensa del Consumidor, no alcanza, es pobre. Está estos otros temas, ¿no es cierto? Hay otros temas, como hablaste de turismo hace un rato, la gente que hoy se capacita para guía de turismo va a perder la protección legal que hoy tiene de tener acceso laboral en cada uno de los servicios de turismo que se prestan. Eso lo va a perder, va a haber un proceso tan desregulado. Es más, los taxis expresamente se sacan como servicio público, lo cual va a adquirir cierta desregulación para generar cierta competitividad, que lo que vemos que el intento de competitividad en ese sector no se extiende como característica del sistema al servicio público de transporte de pasajeros de colectivo, para que me entienda la gente, urbano o semiurbano. No hay garantizado el derecho a la competencia, a la competitividad, que es un derecho que también tenemos los consumidores, de que obviamente ante competencia tengo más posibilidades de tener mejor precio, mejor servicio, ¿no es cierto? Entonces, si esta fuera solo la discusión más relevante, bueno, sería una discusión menor, pero esto es un problema de 5 o 6 artículos de la ley. Claro, es mínimo, ¿no? Comparado con el total. Entonces estamos con otros temas, estamos con el servicio escolar, con el tema del turismo, hay mucha certidumbre que se genera y es una ley muy imprecisa, que va a dar lugar a muchas reglamentaciones. El secretario de Servicios hablaba de que luego va a reglamentar. Luego, cuando una ley es muy imprecisa y luego el Ejecutivo va a reglamentar, quiere decir que va a hacer lo que le parezca. La ley tiene que ser precisa y los términos y los conceptos tienen que estar claramente establecidos. Es una ley donde menciona conceptos de interés público, de otros intereses de acceso a la cuestión de transporte, pero no va definiendo los conceptos de qué se entiende por interés público, por ejemplo, en el caso del taxista, que es distinto al de Uber, pero qué se entiende por cada uno. Necesitamos precisión conceptual. El secretario ha sido muy refractario. En realidad, usted piensen que este trámite empezó antes del receso en el diputado, entró la semana pasada en Senado y hoy se está tratando. Muy rápido, o sea, la oposición ni siquiera ha tenido tiempo para discutir. Las asociaciones de consumidores ni sabían de qué se trataba por el momento. Cuando nos hemos sentado a leer la ley, nos hemos encontrado que el usuario es una persona inexistente en el nuevo esquema. Antes era mejor, no necesariamente, pero esta ley no es mejor que la que estaba.